Ok, sale, vale. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. La clase ahora es las 5:07. Las 5:07. Ya pueden ubicarse en la página número 9 de sus apuntes. ¿Sí? Y allí van a ver el título en la parte superior. El título es El poder del Evangelio proclamado, que es el mismo título del curso. ¿Sale? Es el mismo título del curso. Entonces, para comenzar, vamos a explicar la imagen con las letras que tienen en la esquina. Obsérvenlo, por favor. Ok. ¿De dónde creen que pueda pertenecer esta imagen? ¿Habrá alguna porción en el Evangelio de la que corresponda esta descripción? Esto que están viendo ustedes allí. ¿Recuerdan alguna escena donde aparezca? ¿Cuál imagen? La de la esquina arriba. Las letras, no imagen, no dibujo, sino las letras. ¿En la cruz? Exactamente, ¿verdad? Sí, es cierto. Como hubiera sido, pero bueno. ¿Qué es lo que comúnmente nosotros vemos? Jesús, Ajá, esto, ¿verdad? Pero esto estuvo en 3 idiomas. Ustedes saben el texto donde dice. ¿En qué idiomas estuvo esto? hebreo, arameo y griego. Hebreo. No, arameo no. Latín. Exacto. ¿Y qué decía? Yeshua, rey de los judíos. Ajá. Yeshua, no. Jesús nuestro rey de los judíos. A ver. Aquí está. No es nuestro. Es Jesús Nazaret, rey Yehudín. Más o menos así. Que es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Ahora, en el hebreo se escribe como ustedes lo ven acá. ¿Sí? Y se escucha así: Yeshua Hanotzrin Bemelech Hayehudin. ¿Creen que tenga algo de particular eso? ¿Qué particularidad se imagina que tiene? No, porque no estaba escrito como lo aparece allí, sino estaba escrito así. Obviamente el hebreo va de acá para acá. ¿Sí? No como se lo coloqué, sino así. ¿Hay algo que noten? ¿Hay algo que perciban? ¿Hay algo que vean? El nombre de Dios. Ajá. Bueno, ¿eso porque ya lo sabías o porque lo observaste tú? Ya lo sabía. Ya lo sabías, ¿verdad? Y porque acá está el nombre de Dios. Ajá, exactamente. ¿Qué es? Bueno, pues aquí está lo interesante al aspecto que vamos a ver ahorita del Evangelio. Que en esta frase Jesús de Nazaret, rey de los judíos, apareció Yud, Hei, Bab, Yud, Hei, Bab, Hei. Ok, bueno, pero es para enseñarlo ahorita. Cada 4 letras, ustedes lo ven que está remarcado. Yud, Hei, Bab, Hei. Ajá, sí, tienes razón. Pero bueno, esto es para poder enseñarlo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que aparezca después de cada palabra? Que no Cada estaba implícito el nombre de Ajá. Dios en él. Ajá. Que él era el eterno. Ajá, perfecto. Ok, para los rabinos sabían que Dios estaba en el asunto. Cuando aparecía en cualquier texto esto, ¿Ya lo es sabían que ellos? sí, es que estaba expresado que Dios estaba en el asunto, y indudablemente. Entonces es punto número 1. Cuando ellos lo notan, quieren borrarlo. Cuando ellos lo ven, quieren que lo quiten, que no lo pongan así. Pero ya los romanos ya no quisieron
Sí. No lo pusieron los judíos, lo más chistoso, ¿no? Que ellos sin saber Claro. estaban poniendo el nombre Bueno. de Dios. Sí, bueno, sí. Entonces ya los romanos no quieren quitarlo y lo dejan así. Pero la implicación no solo el hecho, o sea, no solo el asunto no es interesante solo porque aparezca el nombre de Dios allí, el Yud Hei Vav Hei, sino que todo esto hace referencia a la profecía que tiene que ver con 55. con tiene que ver con que Dios, según la profecía, dijo que Él vendría Él mismo. Entonces, esto que esté aquí hace referencia a que es el mismo Dios el que está en la cruz. Ajá. Que es el mismo Dios el que está en la cruz, porque la profecía dice, yo voy a ir, yo voy a estar allí, Immanuel, ¿sí? Dios con nosotros. Entonces es Él el que está allí. Es Él el que está ahí. ¿Ok? Esa es la implicación del Yud Hei Vav Hei. Fíjense por lo que vamos a decir a continuación. Ya dicho esto, ahora vamos al texto. Dice, qué dicha conocer el Evangelio y su poder. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20. El propósito del Evangelio es que creamos en Yeshua como el Mesías, que es el Ben Elohim, o el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. El Evangelio proclama que Yeshua es el Mesías, que también es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados para salvarnos, crucificado y resucitó glorificado, que pronto volverá. Esa es la parte que corresponde a la proclamación posterior a su resurrección, ¿no? En la cual se va haciendo énfasis, y ya lo vimos en la clase anterior. Ahora, aquí hay las citas bíblicas que tienen que ver con esto que acabamos de mencionar con respecto del Evangelio. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, dice, van a contestar el espacio, dice, una armonía perfecta. Una armonía perfecta se traza en toda la Biblia. ¿Qué página es? La página 9. ¿Sí? Ok, una armonía perfecta se traza en toda la Biblia en relación a las grandes verdades expuestas por el mismo Yehoshua HaMashiach, confirmándolo así. Y aquí viene este aspecto que está contenido en el Evangelio, que está contenido en el Antiguo Testamento y que está declarado abiertamente en la enseñanza apostólica. Es esta: Yeshua es el Evangelio mismo, es el Mesías de Israel, es Dios y es el Rey. ¿Cómo lo decimos o por qué lo decimos? Bueno, ¿por qué es así? Bueno, porque Él es el principio o el origen de todo. Porque la Escritura dice, ¿verdad?, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Esto lo confirma toda la Escritura, desde el Génesis 1:1, ¿ok? Bereshit bara Elohim, que este texto habla del principio, o sea, en el principio Dios creó todas las cosas, pero hay una enseñanza dentro de la teología judía que tiene que ver con el principio, de lo cual se infiere que es el Mesías, ¿sí? Que es el Mesías. Entonces, ahí hay una explicación muy amplia para reconocer e identificar cómo Dios creó por medio de Él todas las cosas.
Aquí nada más vamos a hacer esta mención. Luego, Él es autoridad sobre los demonios, lo cual no era nada común y no era un asunto de cualquiera, ¿sí? Cuando Él manifiesta su autoridad sobre los demonios y los demonios le dicen, ¿por qué has venido? Todavía no es nuestro tiempo, ¿qué has venido a destruirnos? Cuando los demonios le reclaman, sabemos que tú eres el Santo de Israel, y empiezan, ¿verdad? Y los manda a callar. Entonces es su autoridad, ¿ok? Manifiesta su autoridad sobre los demonios, sana a los enfermos y perdona los pecados. Cosas que podía perdonar los pecados. exacto. Si no era Dios. Cosas que fue acusado por decir, tú te haces igual a Dios porque perdonas pecados y lo dices. Entonces ahí está, ¿ok? Ahí está que Él, ¿verdad? Lo había manifestado. Pablo en las cartas paulinas después lo dice, ¿sí? Lo dice, ¿verdad? Que Jesús es Dios. Ajá. Que Él es la imagen misma de la substancia, Él es la plenitud de la deidad, en Él habita la plenitud de la divinidad. Ajá. Entonces, estas son las características que de acuerdo al Evangelio manifiestan que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y Él es Dios. Ajá. Ahora, no es un Dios diferente, es el único Dios. ¿Sí? Hay un solo Dios. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dios uno es. ¿Ok? Bueno, dice, Yeshua bautiza a sus discípulos con el Espíritu Santo, manifestando su reino aquí. Yeshua ordenó predicar el Evangelio a toda criatura, y en su nombre hay salvación, sanidad, liberación, poder, victoria. ¿Qué dice Filipenses 2:9? En Filipenses 2 está todo este asunto de que su nombre es sobre todo nombre. Dice así, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Yeshua HaMashiach. Correcto, ¿verdad? Un nombre sobre todo nombre. ¿Ustedes se acuerdan o han leído o alguna vez seguro que habrán estudiado y escuchado los nombres de Dios? Por ejemplo, así lo voy a poner ¿se acuerdan como Jehová Nisi? ¿Sí lo han escuchado? Jehová Rafa, Jehová Jireh. Ajá. Entonces, ¿qué usa? Su nombre y un atributo. ¿Sí? Ese es su nombre con un atributo. Y cuando dice nombre sobre todo nombre, ¿cuál nombre es? No. No. No digo, le ponemos Yeshua. Sí. No, es si la fórmula es Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Jireh, son los nombres de Dios, nombres compuestos, son los nombres. Ahora, ¿cuál es el nombre sobre todo nombre? Jehová Yeshua, o Yahweh Yeshua, o Hashem. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. O sea que los dos nombres. Es un nombre compuesto. Ajá, pero nombre sobre todo. Nombre sobre todo nombre. Porque los nombres de Dios son estos. Y sobre todos está. ¿Por qué? Porque Él decidió exaltar su misericordia, su amor. Ajá. Todo está en relación con esto, con su salvación. Por eso allá tenemos los dos nombres en hebreo. ¿Sí? Que es el nombre sobre todo nombre. Es un nombre compuesto. ¿En base a la fórmula que habla el nombre con el atributo? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que Él es el Salvador. Lo mismo que hemos venido diciendo. ¿Sí? Hashem, Yehoshua, Yahweh, Yeshua, Jehová, Yeshua. Es nombre sobre todo nombre. Para que en su nombre no es como lo comúnmente hemos pensado en dos conceptos diferentes. Jehová es uno y Jesús es otro. No, porque en la escritura en el hebreo el nombre de Dios pronunciado como Hashem o Adonai, ¿verdad? Que no era impronunciable.
como no pueden en el Nuevo Testamento colocar el nombre, ¿verdad? Ponen Kyrios, que es del griego que significa Señor. Entonces, cada vez que leemos Señor en el Nuevo Testamento, estamos refiriéndonos a esto. Porque en el Antiguo Testamento cuando aparece Señor es porque están diciendo Hashem, ¿sí? Que no es pronunciar el nombre de Jehová, ¿sí? No pronunciar el nombre de Yahweh, ¿ok? Entonces por eso si es, como hemos dicho, o sea, el asunto es de los traductores. Si el Señor se empleó en el Antiguo Testamento para hablar de Dios, entonces cuando la Escritura dice para que toda lengua confiese que Jesús es Hashem, que Jesús es Hashem, ya está. Bueno, entonces esto es el asunto de la naturaleza divina del Mesías, ¿ok? Es el aspecto que tiene el Evangelio a diferencia de cualquier otra cosa, ¿sí? Por eso después más adelante se insiste en decir Dios vino en carne, ¿sí? Palabra fiel y digna de ser recibido por todos, que el verbo se hizo carne, o sea que Dios se encarnó, ¿sí? Semejante al hombre, ¿sí? Pero no fue 100% humano, no fue. Ahí vamos a tener que estudiar, actualizarnos. 100% humano no fue. Porque es decir ser humano es decir tener pecado, ¿sí? Entonces el misterio cuando él habla de la semejanza del reino, ¿a qué compara el reino de los cielos? Como una semilla que cae, que no sabes cómo crece, pero está hablando de él, cómo vino a este mundo, cómo él fue la semilla plantada en el vientre de María y nadie sabía cómo fue sin participación de un varón. Entonces tomó forma de hombre, carne, o sea, cuerpo humano, o como cuerpo de humano, pero la Biblia nunca dice que se hizo hombre. La Biblia no dice literalmente que se hizo hombre, o sea, dice en forma de o semejante a, en Filipenses 2, habría que, ¿verdad? Y explicar otras muchas cosas más que tienen que ver con los conceptos de hijo de Dios y hijo del hombre, que son conceptos de la teología judía. Hay mucho, pero ya, con esto creo que vamos a ir, esto ya es ahondar más, para confirmar la perfecta claridad de todo el Nuevo Testamento. O sea, lo que leemos en el Nuevo Testamento es correcto, ¿sí? ¿Y cómo se conecta con esto? Porque parece que el Evangelio termina en Juan y luego se nos comienza en las cartas del apóstol, se relatan muchas cosas otras, pero no se ven tan conectadas con lo que vemos de los evangelios, pero no, sí están conectadas con todo eso. O sea, no es un mensaje diferente el de Pablo, el de Juan, el de Pedro, al que Jesús está proclamando, no. Todo su mensaje y su enseñanza está conectada con esto, ¿sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Vamos bien? Sale, vamos a terminar. Entonces, actividad, anota algunas de las cosas que sucedieron cuando el evangelio se proclamó después de la resurrección de Cristo. Investiga en el libro de los Hechos. Bueno, les doy 2 minutitos. ¿Sí? Ok. ¿Qué sucede? Derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué otra cosa vemos? La formación de la congregación del Mesías, el Israel del Mesías, que no está separado del Israel natural. ¿Ok? La Keilah, la congregación, la iglesia. Pero del Mesías ahora, ¿no? ¿Siendo qué? Siendo un sector del pueblo de Israel, siendo parte del pueblo de Israel, no el todo, una parte. ¿Qué más vemos? La conversión de los Perfecto. gentiles. La conversión de los gentiles, lo cual es un hecho inaudito. ¿Por qué? Por la cantidad. Porque conversión de gentiles ya había en el judaísmo, ya había espacio por la Torah, pero ahora en Mashiach, sí, vienen sin la reglamentación judaica. Hay lugar sin la reglamentación judaica. ¿Qué más hacen los apóstoles? Milagros. Exacto, también pueden anotar, ¿verdad? Milagros, señales, maravillas, prodigios.
como la confirmación del mensaje. Pero aparte de todo eso, ¿qué más hay? Ajá, sí, sí. O sea, ellos están proclamando el evangelio, están enseñando, están haciendo los milagros, los viajes misioneros, correcto, la formación de las comunidades, pero hay persecución también, ¿no? También fue algo que sucedió cuando se proclamó el evangelio. Bueno, entonces ya está. Iglesias en las casas o cómo llama que había. Sí, Abrieron las casas, ¿no? sí, pero había una casa en una ciudad. Ujú. No habían 2 o 3, ahí 5, había una sola casa. Por eso era la iglesia de la ciudad, aunque era una casa. Y podían llegar 50 o 40 y luego un montón de gente. Por eso es la carta a la iglesia de los Corintios, a la iglesia de los tesalonicenses. Bueno, entonces atrévete a hablar, muestra un cambio de vida, no temas decir la verdad. Romanos 1:16, ese se les queda de memoria, de tarea de memoria. Ajá. Porque no me avergonzo del evangelio, el cual es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Ujú. Sale. Vamos a declarar la oración todos. Dice: Señor, reconozco mis pecados al desconocer tu evangelio y sus grandes bendiciones para mi vida. Perdóname y sálvame. Enséñame las verdades de tu palabra para vivir confiado en ti y ser obediente a tus mandamientos, para caminar conforme a tu voluntad. Señor, quiero agradecerte que tú me hayas salvado y me hagas fructífero. Proclamo que día a día aplicaré tu palabra a mi vida. Amén. Perfecto. Bueno, ¿dudas, preguntas? Guau. ¿O voy muy rápido? ¿Ya? Voy muy lento.